Continuación se explica un ejercicio de diseño de una red de columnas de absorción para remover el fenol contenido en dos corrientes de residuos acuosos que se liberan en una planta de reciclaje de aceites lubricantes. Es un ejemplo del libro texto del capítulo 5. Aquí aparece una primera parte de la descripción del proceso. Consideré la planta de recirculación de lubricantes que se muestra en la figura 5.16 en la siguiente diapositiva. En esta planta, dos clases de residuos lubricantes se manejan, uno gaseoso y otro líquido. Ambas corrientes primero se descenizan y se desmetalizan. A continuación, la destilación atmosférica se utiliza para obtener gases livianos, combustible gaseoso y productos pesados. El producto pesado se destila al vacío para producir lubricante líquido. Tanto el lubricante gaseoso como el lubricante líquido deben ser aún más procesados para alcanzar propiedades deseadas. El lubricante gaseoso es agotado con vapor para remover componentes livianos e impurezas azufradas y posteriormente hidrotratado. El lubricante líquido es descerado y desasfaltado usando extracción por solvente seguido de un agotamiento con vapor. Este es el diagrama de flujo que describe el proceso. Estos son los lubricantes residuales, el de arriba en forma gaseosa y el de abajo en forma líquida. En estos bloques se hacen las descenizaciones y las desmetalizaciones. El resultado de esta operación sobre el lubricante gaseoso residual se somete a una destilación atmosférica, a partir de la cual se generan unos gases livianos, son estos, un lubricante gaseoso y un producto pesado que es este. De igual manera, del residuo lubricante líquido se transforma a una especie líquida, por lo tanto los dos productos pesados líquidos se someten a una destilación al vacío, representado por este bloque. De dicha destilación al vacío se genera un lubricante gaseoso y un lubricante líquido. Esos lubricantes, para alcanzar propiedades deseadas, se someten el gaseoso a un agotamiento con vapor. Es este rectángulo. Y el lubricante líquido que se libera en la destilación al vacío se somete a un descerado y un desasfaltado que está representado por este cuadro. Los productos de estas operaciones de agotamiento del lubricante gaseoso
se remueven componentes livianos y compuestos azufrados. Y el condensado, este R1, es un residuo con un contenido en fenol, que es una de las corrientes que se quiere removerle dicho fenol. Otro producto es un lubricante gaseoso que está representado aquí por este S1, que es utilizado como agente absorbente del fenol, del contenido en las corrientes residuales que están enriquecidas en fenol. La corriente fluente de la operación de cerado y desasfaltado, en una forma similar a lo que se hace con el lubricante gaseoso, se somete a un agotamiento con vapor, este cuadrito. En forma similar se genera una corriente enriquecida en fenol que a partir de ella se obtienen componentes livianos y compuestos azufrados, y de su condensación se libera una corriente R2 enriquecida en fenol, que es la otra de las corrientes que se quiere que al liberarlas estén empobrecidas en fenol. Del agotamiento del lubricante líquido se obtiene un producto que aquí se referencia como S2, que se utiliza también como agente absorbente en el diseño de columnas para hacer el tratamiento de los residuos acuosos R1 y R2 en aras de disminuirle su composición en fenol. Aquí se tienen los residuos acuosos empobrecidos en fenol, este R1 y R2. Adicionalmente, en el planteamiento del problema se incluyen como posibles otros agentes absorbentes a utilizar dentro del diseño: carbón activado, referenciado como S3, una resina de intercambio iónico, referenciado como S4, y aire, referenciado como S5. Estas corrientes S1, S2, S3, S4, S5, el destino que tienen ellas y están escritos en la parte superior. Unas se destinan a un acabado final, las otras se someten a un proceso de regeneración y recirculación, y otras se someten a un proceso de condensación de fenol para la recuperación del fenol. La continuación del enunciado. El proceso tiene principalmente dos fuentes de residuos acuosos, que son los condensados que emergen de los agotadores a vapor. El principal contaminante en ambas corrientes residuales es el fenol. El fenol es un compuesto preocupante a causa de su toxicidad, el agotamiento de oxígeno y su turbidez. Adicionalmente, puede causar un olor y un sabor cuestionable en el pescado fresco y en el
agua potable. Varias técnicas pueden utilizarse para separar el fenol. Extracción por solvente usando lubricante gaseoso o lubricante líquido, que son los agentes de separación de masa del proceso referenciados como S1 y S2 respectivamente. Son posibles opciones como se muestra en el diagrama de flujo. Adicionalmente, la purificación de estos residuos acuosos, la transferencia de fenol a lubricante gaseoso y lubricantes líquidos es un proceso útil para los lubricantes, porque el fenol tiende a actuar como un inhibidor de oxidaciones, sirve para mejorar la estabilidad del color y reduce la formación de sedimentos. Los datos para las corrientes residuales y para los agentes de separación de masa se dan en las tablas 5.4 y 5.5 respectivamente, que se muestran en la siguiente diapositiva. En la tabla 5.4 se muestran las corrientes de residuos líquidos que tienen ciertas concentraciones en fenol, R1.05 y R2.03, y que el propósito del ejercicio es reducir esas concentraciones, la de R1 a 0.01 y la R2 a 0.006. Adicionalmente, aquí está la información de los flujos en kilogramos por segundo para cada uno de esos dos residuos acuosos. En la tabla 5.5 se tiene la información para los dos agentes de separación de masa considerados inicialmente. La corriente de lubricante gaseoso es la S1 y la de lubricante líquido es la S2. Aquí en la tabla están el flujo, las composiciones inicial y final. Observe que S1 cambia de composición 0.005 a 0.015. Va a ser el trabajo de absorber fenol de las corrientes ricas R1 y R2. En la misma forma o en forma similar, la corriente S2 va a cambiar de 0.01 en composición a 0.03. Una última información para el desarrollo del ejercicio. Tres tecnologías externas también son consideradas para la remoción del fenol. Absorción con D usando carbón activado, que se referencia como S3, e intercambio iónico usando una resina polimérica, que se referencia como S4. Además de agotamiento con aire, el cual se referencia como S5. La relación de equilibrio que se considera entre fase rica y fase pobre es Y igual a mx. Y las constantes de equilibrio de fase rica con respecto a cada una de las 5 fases pobres están dadas con respecto a la fase pobre 1, constante de equilibrio 2, con respecto a la fase pobre 2, constante de equilibrio 1,53, y así sucesivamente los otros tres números. Y la diferencia en composición permisible mínima, 0.001, el valor que está aquí. Este es el que en los manejos anteriores
hemos simbolizado como delta y que aquí en este ejercicio se simboliza por este épsilon. Esta es la tabla de composiciones para considerar las escalas. Los valores en rojo son los conocidos. En Y tenemos 4 valores en rojo porque son dos corrientes y de cada una de ellas se conoce su composición inicial y su composición final. En las columnas correspondientes a corrientes pobres solamente se observan en rojo 2 valores porque una es una sola corriente para cada fase y se conoce un estado inicial y un estado final. Entonces, con las respectivas constantes de equilibrio, se hallan las composiciones enfrente. Por ejemplo, se conoce Y0 igual 0.05. Con la constante de equilibrio de la corriente pobre S1 o CA2 se halla X1, 0. Con la constante de equilibrio de la corriente pobre S2 o CA1, 3 se halla la composición de esa corriente pobre. Por ejemplo, en el caso del X24, se conoce el X de la corriente pobre S2. Entonces, con la constante de equilibrio de S2, que es 1,3, se halla la composición en fase rica. Conocida la fase rica y con la constante de equilibrio de la corriente pobre S1, se halla la composición en dicha fase pobre. Por lo tanto, en la diapositiva siguiente aparecerá el diagrama de intervalos con 3 escalas de composiciones. Y en las escalas para R1 y R2, o sea, las ricas, para la pobre S1 y para la pobre S2, los valores que se mostrarán son los que aparecen en esta tabla. Aquí se muestra el diagrama de intervalos. Como ya se dijo, estas son las 3 escalas. Escala de composiciones para corriente pobre corriente rica Y, corriente pobre S1, X1 y composición de corriente pobre S2, X2. Los valores que se escriben en cada una de esas escalas son los que se estimaron o se consideraron en la tabla anterior. Las corrientes ricas se representan a la izquierda, la corriente S1 a la derecha de su escala y la corriente S2 igualmente a la derecha de su escala. En la columna de la derecha se muestran los balances de fenol o de soluto en cada intervalo. Se puede hacer el análisis de aprovechamiento de masa intervalo entre un intervalo y otro y encontrar que hay unas composiciones las cuales se tiene un estado pinch que ya se sabe que se define como composiciones a través de las cuales no es factible la transferencia de materia. Este es el diagrama en cascada. Los rectángulos negros son los balances básicos en cada intervalo.
de tal manera que si se establece la cascada, se encuentra que hay un requerimiento de un servicio rico en fenol que aporte un mínimo de 0.0184 kilogramos por segundo. Y hay un servicio pobre cuyo requerimiento mínimo es que absorba 0.0124 kilogramos por segundo de fenol. El proceso está dividido por unas condiciones pinch cuyo estado se especifica ahora por la composición en fase rica Y sub P igual a 0.0168 y las dos composiciones en fases pobres. Fase pobre S1, composición pinch 0.0074 y fase pobre S2, composición pinch 0.01. Aquí se resumen nuevamente los resultados obtenidos con el diagrama en cascada. Los flujos requeridos de fenol en servicio rico y pobre y las composiciones en el estado pinch para las tres fases. Para empezar a elaborar una propuesta de diseño de red, se representan las corrientes teniendo en cuenta las condiciones pinch. Se calculan los flujos de fenol que pueden transferir las corrientes ricas, las que pueden absorber las corrientes pobres, tanto por encima del pinch como por debajo del pinch. Para en la siguiente diapositiva hacer un análisis de las cifras que transfieren las ricas y las que pueden absorber las pobres y definir si son suficientes o si hay que revisar los flujos, por ejemplo. Revisando las cifras que se muestran en la diapositiva anterior, la corriente rica R1 transfiere 0.0664 kilogramos por segundo, la corriente R2 transfiere 0.0132, entre las dos transfieren 0.0796, todo esto por encima del pinch. Las corrientes pobres, la S1 absorbe 0.038, S2 absorbe 0.06, en total entre las dos absorben 0.098. La observación aquí es que con los flujos especificados para las corrientes pobres, el flujo de fenol que pueden absorber es mayor que el que liberan las corrientes ricas. Por lo tanto, en el ejercicio se reajustan los flujos, se revisan o se reajustan los flujos de las corrientes pobres para que lo que absorban sea exactamente lo que liberan las corrientes ricas. Y aquí se muestra un reajuste. Nuevamente, esto es 0.0796, el total que transfieren las corrientes ricas. Entonces,
observando las cifras de los flujos absorbibles en las corrientes pobres, se define o se decide que la corriente pobre S1 absorba toda su capacidad, 0.038 kilogramos por segundo, y que la corriente S2 absorba el resto, sea la diferencia entre estos dos, que es 0.0416. Conociendo el flujo de soluto que absorba y el cambio de composiciones conocido, fijado para la corriente S2, se calcula el flujo necesario y se encuentra que es 2.08 kilogramos por segundo. Este es una propuesta de red de acuerdo a los estimativos de la diapositiva anterior. Que la corriente S1 absorba el total que ella puede absorber, que es 0.038 kilogramos por segundo de fenol, al hacer su cambio de composición de 0.0074 a 0.015, y que esto lo absorba proveniente de la corriente R1 en una columna representada aquí por los óvalos púrpuras. Y el resto de lo que liberan las corrientes ricas sea absorbido por la corriente pobre S2. Al hacer los cálculos, se encuentra que dicha cifra, que se calculó que es lo que da la suma de este 0.0284 con este 0.0132, explica el reparto que se muestra, que 0.0132 lo absorba la corriente S2 de la corriente R2 y 0.0284 lo absorba de la corriente R1. Esta construcción representa la red por encima del pinch, utilizando como agentes absorbentes el S1, que es el lubricante gaseoso, y el S2, que es el lubricante líquido. Observe que ahora el flujo del absorbente S2 es el que se estima al hacer el reajuste. Seguidamente se muestran propuestas para diseño de red por debajo del pinch. ¿Alguna explicación sobre la construcción? Por debajo del pinch, el agente absorbente S1 se divide, se hace una división de corrientes en una forma tal que una de las fracciones intercambie fenol con la corriente R1 en la columna de color azul, y la otra fracción absorba fenol de la corriente rica R2. Por debajo del pinch no hay presencia del absorbente S2. Con esta
transferencia, las corrientes ricas R1 no han disminuido sus composiciones hasta los valores deseados, que son 0.01 para R1 y 0.006 para R2. Aquí entonces se plantea la inclusión de un tercer agente absorbente que en la lista relacionada es carbón activado, en donde se disponga de los flujos requeridos para que en una fracción reciba el fenol remanente en R1 en la columna de óvalos verdes, donde se está transfiriendo o intercambiando 0.0056 kilogramos por segundo de fenol. Y en la otra fracción de S3 se absorba el 0.0068 presente en la corriente R2 en una columna representada por los óvalos amarillos. Aquí se encuentra entonces que por debajo del pinch se está utilizando el agente absorbente S1 y para cumplir con las concentraciones finales que deben mostrar los residuos acuosos R1 y R2, se hace uso de un tercer absorbente de los enlistados como posibles, que es el S3. Hay 4 columnas, de tal manera que se puede presentar una construcción global de las dos redes propuestas por encima del pinch y por debajo del pinch. Otra propuesta en donde se modifica el cómo se absorbe el fenol de las corrientes R1 y R2, manejando un par de columnas en serie. En la verde, que se absorba el fenol liberado por la corriente R2, y en la columna de óvalos azules, que se absorba el fenol remanente en la corriente R1. Es la misma diapositiva anterior, ahora mostrando la composición de salida del absorbente S3 de la columna representada con los óvalos amarillos, en donde hace la absorción del fenol transferido por R2. La estructura global que muestra la red tanto por encima como por debajo del pinch, en el caso o en la propuesta en que se hace división de S1 y también de S3. Un diagrama de flujo de bloques de la red de columnas que se encarga de tomar los residuos acuosos, que son estos dos, y hacerle la remoción del fenol mostrados en estas corrientes de salida, utilizando dos agentes absorbentes como son lubricante gaseoso, el S1, lubricante líquido, el S2, y carbón activado, el S3.
dentro del marco con límites, líneas a trazos, se hace un diagrama con rectángulos que muestra la secuencia de las columnas de acuerdo a la estructura propuesta de que por encima del pinch el S1 se divida y haga absorción de R1 en la una y de R2 en la otra. Y de igual manera se utilice S3 haciendo una división de tal manera que en una absorba de R1, que es la que viene aquí seguida con líneas rojas, y en la otra haga absorción de la corriente rica R2, representada aquí por las líneas a color negro. Los absorbentes, después de absorber el fenol, se muestran aquí en la parte superior, tienen concentraciones aumentadas y los destinos de dichas corrientes están ilustrados en el diagrama que muestra el texto en su presentación inicial. Dice que se destinan a acabados finales o a tratamientos de regeneración para reutilizarlos o en procesos de condensación de fenol para recuperar el fenol. Y estos son los residuos acuosos empobrecidos en fenol que son y que es el objetivo del sistema de separación. Una última diapositiva para dejar sobre el tapete el verificar en cada una de las columnas propuestas en la red diseñada que la transferencia de masa es factible. Solamente se muestra en este video el cumplimiento de dicha condición para la columna T1, en donde el intercambio se hace entre la corriente rica R1 y el absorbente S2. Aquí se muestran los cambios en composiciones X para S2, X asterisco para R1, las diferencias en estos terminales, lo que hacemos para verificar que no hay cruce en los perfiles de composiciones y que las aproximaciones que se dan entre las composiciones en X satisfacen el requerimiento de una mínima diferencia que en este caso es 0.001.